Buenos días, hoy es domingo 10 de mayo y como todos saben, en el 10 de mayo, aquí en Guatemala acostumbramos celebrar el Día de la Madre. Y esta mañana, por esa razón, queremos como congregación enviar un amoroso saludo a todas nuestras madrecitas en este su día. Y tengo para cada una de las madres una flor virtual y dependiendo de su gusto, pues tenemos esta florecita pequeña o si gusta esta exótica. Alguien me dijo que si era de verdad. Sí, es una flor de verdad. Así que queremos compartirlas con ustedes en su día. ¡Feliz Día de la Madre! Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días. Estamos ahora en un ambiente diferente. Recuérdese, llevamos 6, casi 7 semanas en este encierro que nos ha cambiado la vida a muchos de nosotros, pero quiero alentarlos de que en un tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero vamos a ir volviendo poco a poco a nuestras actividades normales y vamos a poder disfrutar también de la naturaleza, como este día que estoy yo en un ambiente de bosque, de naturaleza. Esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Habacuc. Así que si usted me hace el favor de abrir su Biblia y ubicarla o bien en su dispositivo electrónico, vamos a estar estudiando el capítulo 1 de los versículos 12 al 17. Si se recordará, hace 2 semanas nuestro hermano David Ruiz presentó una panorámica del libro explicándonos todos sus partes, sus contenidos, su momento. Y luego la siguiente semana, Fabio Rossi expuso la sección que va del versículo 1, del mismo capítulo 1, versículo 1 hasta el 11. Y ahora estaremos estudiando del 12 en adelante. Habacuc fue un profeta que vivió aproximadamente en el tiempo del rey Joacim, que era hijo del rey Josías, y fue contemporáneo también del profeta Jeremías. Fue una situación, un momento difícil, ya que el pueblo estaba en plena desobediencia. El mismo rey Joacim, se nos dice en la Escritura, que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y en este contexto de crisis dentro de la vida espiritual del pueblo, es que Habacuc aparece en escena en este libro, en donde lo que vemos es la interacción del profeta con Dios de una manera franca. Incluso quizás a nosotros hoy día nos parecería como que fuera un poco irrespetuoso, podríamos decir, pero no, era la manera como el profeta se comunicaba y tenía esa comunión, esa comunicación con Dios. Y vamos entonces a estar aprendiendo de él. En el versículo 1 se nos dice que esta fue una visión que tuvo el profeta. O sea que de alguna manera Dios le permitió visualizar lo que venía para el futuro de Israel. En el capítulo 1, recordando lo de la semana pasada, en el versículo 2, el profeta le dice a Dios: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? Y los versículos que siguen describen la situación del pueblo de Israel. Y Habacuc le decía: Señor, ¿cuándo vas a hacer algo con esta situación? Y por supuesto, Dios le contesta, así que de los versículos 5 hasta el 11 le describe qué es lo que él va a hacer. Leo los versículos 5 y 6. Observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aun si se los contara, no lo creerían. He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Y luego describe la ferocidad de este pueblo. Lo compara con leopardos, con lobos, con águilas y de la manera como estaban arrasando las tierras y las ciudades que conquistaban. Y por supuesto, creo que Habacuc no se esperaba una respuesta como estas. Sin embargo, ya en ese tiempo, Jeremías había dado también una profecía similar. En el capítulo 25 de Jeremías, versículos 5 y 7, dice así: ellos, los profetas, les decían al pueblo, por supuesto,
Vuélvanse ahora cada uno de su camino y de la maldad de sus obras. No vayan tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos, y no les haré ningún mal. Pero no me han escuchado, declara el Señor, de modo que me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio mal. Versículo 8 y 9 agrega: por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Les traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Y como decíamos, obviamente estas no eran buenas noticias. Pienso que Habacuc no se imaginaba que esta sería la respuesta de Dios. ¿Usted algunas veces ha pensado por qué Dios obra como obra? O cuando usted lee en el Antiguo Testamento, usted a veces se pregunta, pero ¿por qué Dios trabaja de esa manera? ¿Cómo es que usó a pueblos ajenos a Israel para traerles un proceso de disciplina? Bueno, quizás también usted ha pensado en su propia vida y se pregunta, ¿por qué Dios ha permitido que pase esto en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, en mi iglesia, o como ahora en nuestro país, y no solo en nuestro país, en nuestro planeta? Bueno, regresemos con Habacuc, porque aquí es donde empieza nuestra sección en el versículo 12, capítulo 1. Y Habacuc le dice así al Señor: ¿acaso no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío y santo mío? No moriremos. Y en esta primera parte del versículo queremos notar algo interesante. Habacuc se dirige a Dios reconociendo quién es Él, reconociendo su carácter. Y le dice: oh Señor, tú eres eterno. Y cuando él utiliza esta palabra de oh Señor, está utilizando aquella palabra que es Yahweh. Esa palabra que utilizó Dios para describirse a sí mismo cuando hace el llamado a Moisés. ¿Y por qué Habacuc está diciéndole, usando este término? Bueno, se piensa que es porque está recordando al orar con el Señor diciendo: Señor, tú eres el Dios del pacto, el Dios que cumple promesas. Y le agrega y le dice: Dios mío. Hay una relación personal con el profeta y agrega: santo mío. Y Dios, como un Dios santo, era un Dios diferente de todos los pseudodioses que rodeaban a las naciones vecinas. Así que Habacuc se dirige a Dios reconociendo la realidad de quién es Él. Un Dios personal, un Dios diferente. Y luego agrega y dice: no moriremos. O como expresa la Nueva Traducción Viviente: no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. O sea, reconoce la grandeza, lo increíblemente grande que es el Señor, pero luego abre su corazón y le dice: no estás pensando terminar con nosotros. Y entonces continúa el versículo y vuelve a decir a Habacuc: oh Señor, y es el mismo término, Yahweh, Señor, Dios del pacto. Está bien, reconoce al fin Habacuc y dice: para juicio pusiste a los caldeos. Y agrega: oh tu roca. Y cuando le dice así a Dios, está reconociendo que Dios es la fuente de estabilidad y seguridad. Dios es refugio. Y agregando esto, entonces le dice: está bien, a ese pueblo babilonio los has establecido para castigar. Y en medio de la sorpresa, Habacuc está reconociendo que sí, esto viene de parte de Dios y que va a haber juicio y castigo, disciplina de parte de Dios para el pueblo de Judá. Muy bien, veamos una primera lección. ¿Qué podemos aprender hasta acá? Habacuc se acercó a Dios en oración, fíjese bien, de una manera abierta y franca. Pero algo importante, reconociendo quién es Dios. Dios de pacto, Dios mío, Dios santo, oh roca. ¿Y sabe qué? Él no anduvo quejándose con las demás personas, sino que fue directamente a Dios, porque Dios es el que tiene poder de cambiar las cosas. Y esto nos lleva
a algo que podemos aplicar. ¿Y qué sería? Bueno, piense, cuando ores a Dios, enfócate primero en quién es Él. Cada vez que tú te acercas a Dios, tú tienes que pensar, ¿quién es Dios? Dios es todopoderoso, omnisciente, es misericordioso, es amoroso, es justo. Y cuando usted se acerca así a Dios, entonces cuando usted abre su corazón, lo está abriendo reconociendo la realidad y la grandeza de ese Dios que obra. Así que Dios es el que tiene el poder de cambiar las cosas. Y cuando usted se acerca a este Dios eterno que cumple promesas, que es su roca, entonces su interacción con Dios va a tomar una naturaleza distinta. Como escribió un autor a este respecto, dice: necesitamos armarnos de valor para acudir a Dios en oración pública y privada, antes de hablar de los problemas primeramente con nuestros amigos o consejeros. Agrega a este autor: hoy en día la abundancia de recursos humanos puede minar sutilmente esta relación básica con Dios y puede llegar a causar que vayamos a Él como último recurso, en lugar de que sea nuestro primer recurso y mejor amigo. Y esto es algo que tenemos que aprender al acercarnos a Dios, ir como prioridad a Él. Hoy día, por ejemplo, le dicen a usted que el hijo está enfermo, que tiene fiebre, que la mamá, que algo, y quizás uno primero piensa, llamen al médico. Empecemos a cambiar, sí, está bien, lo podemos hacer, pero ¿por qué no? Primero acudimos a Dios en oración. O le llaman de pronto del trabajo, se suscitó un problema que requieren que usted intervenga, y usted primero empieza a dar instrucciones. Espérese, ¿por qué no primero platica con Dios? Encomienda a Dios esa situación. Eso es algo que podemos aprender. Muy bien, continuemos. Agrega Habacuc en el versículo 13, dice: eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio. Aunque previamente ha reconocido que sí, esta acción de disciplina viene de Dios, todavía está intentando ver cómo logra negociar con Él, y por eso le dice: eres demasiado limpio como para mirar el agravio, tú no puedes ver el mal. Pero mire, en el Salmo 14 nos dice lo siguiente: el Señor miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios, pero todos se habían desviado, a una se habían corrompido, no había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. Podemos ver que, claro, Dios sí puede ver la maldad del hombre y toma acción con ella. En el versículo 13 continúa diciendo Habacuc en su oración a Dios: ¿por qué pues contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Y el argumento que está utilizando aquí Habacuc es: Señor, ¿cómo va a ser posible que utilices a los babilonios, a ese pueblo sanguinario y feroz, para traer disciplina a tu pueblo que es diferente, que es más justo que ellos? Sin embargo, tenemos que reconocer algo. Delante de Dios solo hay dos tipos de personas: los que Dios ha declarado justos y los que se han rehusado a creer en Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículos 10 y luego el 23, Pablo nos dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Quizás nosotros mismos hemos reaccionado como Habacuc cuando hemos afrontado dificultades en la vida y nos hacemos la pregunta: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si mira, yo soy de tu iglesia, yo te busco, ¿por qué a mí? Bueno, recuérdese que Dios tiene su plan, Dios es soberano, sabe qué es lo mejor para cada quien. Y si nosotros tenemos algo de valor, únicamente es Cristo en nuestra vida. Por lo demás, somos unos pecadores rescatados. Démosle gracias a Dios por eso. Muy bien. Agrega entonces en los siguientes versículos Habacuc: permites que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. A todos saca con anzuelo, los atrapa en su red y los junta en su malla, por lo cual se alegra y se regocija. Por esto rinde sacrificios a su red y ofrece incienso a su malla,
porque gracias a ella se incrementa su porción y hace suculenta su comida. Pero sigue vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. Aquí Habacuc continúa platicando con Dios y le está diciendo, mira el daño que van a ocasionar estos babilonios. Es que tratan a las personas como si fueran simples peces. Lanzan su red y los agarran, los capturan y lo vuelven a hacer más. Y es más, le dice Habacuc a Dios, ellos vienen y creen que son sus recursos los que les dan estas cosas y le rinden homenaje como que si fuera Dios. Y aquí está Habacuc en ese diálogo con Dios, todavía intentando decirle, mira, es que la medida que tú vas a tomar, mira las implicaciones que tiene. Si nosotros nos quedábamos hasta acá, pues nos quedamos con una imagen sombría, algo de no hay salida. Pero tenemos que reconocer algo, el plan de Dios es perfecto y Él estaba actuando acorde a ese plan para con el pueblo de Israel, específicamente con el área de Judá. Recuerde que 100 años, un poco más antes, el reino del norte de Israel había sido llevado cautivo por los asirios, que era el poder dominante de ese momento. Luego surge Babilonia, que vence a los asirios, y ahora está por llegar a la zona del sur, donde estaba el reino de Judá. Pero Dios había trabajado con ellos, como vimos ahí en el libro de Jeremías. Les había advertido vez tras vez a través de los profetas y el pueblo no había querido obedecer y entonces llegaba el momento en que Dios tenía que ejecutar una disciplina. Nosotros conocemos por los demás libros de la Biblia, por la historia misma, que sí, esto se cumplió. El pueblo de Israel sucumbió ante el imperio babilónico. Nabucodonosor derrotó el reino de Judá y los tomó como cautivos y se los llevó a su tierra cerca de Babilonia. Y ahí estuvieron ellos por 70 años. Y esos 70 años Dios los utilizó para educar y enseñar a su pueblo. Recordemos que una vez que terminó ese cautiverio y vuelven de nuevo a la tierra que ellos tenían, el problema de la idolatría quedó curado. Después de eso no volvieron a ir en pos de dioses ajenos. Claro, había siempre pecado, porque el problema del pecado solo lo podría resolver Jesucristo, pero el problema de la idolatría quedó resuelto. Ahora pensemos en otra lección que podemos sacar, y es esta: escucha y obedece antes que sea demasiado tarde. Para el pueblo de Israel, para el pueblo específicamente el reino del sur de Judá, en este momento que Habacuc está platicando con Dios, ya no había vuelta atrás, no había salida. Venía el proceso de disciplina, que ya expliqué que fue esa llevada de 70 años de cautiverio en Babilonia. Pero nosotros podemos aprender que podemos escuchar y obedecer en el momento adecuado, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y cómo lo podemos aplicar? En esta situación que estamos viviendo, en esta crisis de nivel mundial que ha alterado la vida de todos. Ahorita los trabajos están suspendidos, algunos pueden trabajar con mucho cuidado, está el temor de ser contagiado, el temor quizás de perder la vida. Bueno, es tiempo de evaluar cada uno nuestra vida personal, la de nuestra familia, y todo esto a la luz de la palabra. Y entonces ponernos delante de ese espejo que es la palabra y ver qué son aquellas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, porque lo podemos hacer ahora, antes de que sea demasiado tarde. Jesucristo, en Juan capítulo 16, 33, dijo estas palabras: les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Ciertamente estamos viviendo una situación difícil, pero Jesucristo nos lo dijo. En este mundo tendríamos aflicción, pero en Él podemos tener paz. Y nos dice, tengan valor. Jesucristo ha vencido al mundo. Y quizás algunos puedan pensar que durante este tiempo su temor sea adquirir la enfermedad del virus COVID-19. Y bueno, algunos va a ser síntomas leves, otros puede ser serio, y quizás algunos pongan en riesgo su vida.
Y usted podría decir, bueno, podría pasarme esto a mí. Pensemos, esto va para largo, esto no se resuelve en 1 o 2 meses, esto va a tomar tiempo. Pero recuerde, en la palabra del Señor en 1 Corintios, Pablo, después de que esté explicando la obra que el Señor hará y cómo Él va en un futuro a darnos incluso un cuerpo diferente, y está hablando del tiempo de la resurrección. En el versículo 54 en adelante, Pablo dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? No, ya no hay más temor. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Así que, así como Habacuc vivió ese momento de crisis para el pueblo de Israel, donde hubo un proceso de disciplina, nosotros podemos pensar si quizás Dios está haciendo esto a nivel mundial y es parte de su plan. Esto no se le ha escapado de las manos. No entendemos exactamente por qué, para qué. Quizás no entendemos claramente qué quiere hacer Dios, pero lo que sí sabemos es que Dios está al control y que debemos de aprovechar la oportunidad para hacer una evaluación de nuestra vida y en comunión con Él, en acceso con Él directo, decirle, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Cómo quieres que la viva? Los invito a reflexionar en estas palabras, los invito a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este libro de Habacuc, porque aquí aprendemos cómo uno puede platicar contigo de una manera franca y sincera, abrir nuestro corazón, expresarte lo que sentimos, pero también aprendemos a reconocer lo grande que eres, que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro Dios, que tú eres santo. Y Señor, descansar en ti, porque tú estás al control de todo, porque tú sabes de qué tenemos necesidad, porque estamos bajo tu cuidado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Canta al
al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Para unas familias estas semanas han sido duras, para otras quizás menos. Queremos recordarles que estamos al tanto de todas las familias de nuestra iglesia, Centro Bíblico El Camino, y que nuestros canales de comunicación están abiertos. Si usted está pasando por una necesidad especial, por favor, compártalo con nosotros. En algunas situaciones será porque usted necesita oración, en otras porque su necesidad de tipo físico está teniendo limitación con los alimentos. Por favor, comuníquese con nosotros, queremos apoyarle. Por otro lado, pareciera ser que se vislumbra un cambio en esta situación de encierro. Es posible que empiece a darse poco a poco un levantamiento de las medidas que han tenido hasta este momento. Ante todo, lo que tenemos que hacer es tener esperanza en el Señor. Yo tengo esperanza de que la situación va a mejorar, no de la noche a la mañana, pero sí poco a poco. Mi corazón ha estado confiado en el Señor. Yo le invito a que usted enfoque en este momento, en este tiempo, cuando haya situaciones difíciles, eleve su vista a Dios y dígale: Señor, tengo necesidad de ti. Busque en Él su consuelo y su refugio, y Él le contestará. Y mientras tanto, esta iglesia local también está para servirle. Así que terminemos de celebrar este 10 de mayo. Llame usted a su mamá, quizás no pueda o no sea conveniente que la visite, pero por lo menos llámela, salúdela, que los hijos, los nietos, todos en este día estemos gozosos celebrando a nuestras madres. Que tengan una buena semana.
Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.